Moscú, 1949. Prisión interior del MGB en la Lubianka. 5º día de interrogatorio. A Andrei Sorokin le zumbaban los oídos por la falta de sueño. La luz de la lámpara, dirigida directamente a su rostro, le quemaba la retina. El investigador Mordvinov, con su rostro fofo y pequeños ojos, golpeaba la mesa con un lápiz. Bien, Sorokin, repito la pregunta. ¿Quiénes formaban parte de su grupo antisoviético en la universidad? Andrei levantó lentamente la cabeza. Historiador, profesor asociado de la Universidad Estatal de Moscú, había sido arrestado tras la denuncia de un colega por propaganda de visiones burguesas de la historia de Rusia. 3 meses en la celda, y ahora, interrogatorios interminables. Ya lo he dicho, ciudadano investigador. No había ningún grupo. Simplemente expresaba un punto de vista académico. Un golpe con el puño en la mesa lo hizo estremecerse. Mentira. Tenemos la declaración de Krasnov. Ya ha confesado la existencia de su organización. El corazón de Andrei se encogió. Valentín Krasnov, su estudiante de doctorado y amigo, también había sido arrestado hacía una semana. ¿Acaso no había aguantado? Si no firma la confesión. Mordvinov se inclinó más cerca. Lo trasladaremos al régimen especial. Allí muchos recuerdan todos los detalles necesarios. Cuando lo llevaban de vuelta a la celda, Andrei apenas podía mover las piernas. Tenía la cabeza nebulosa y la garganta seca. El guardia lo empujó en la espalda y Andrei se desplomó en la estrecha habitación, donde ya había 3 presos. ¿Otro interrogatorio?, preguntó en voz baja Mijail Levin, un antiguo traductor militar acusado de espionaje, un anciano con profundas arrugas y una mirada penetrante. Andrei asintió y se dejó caer sobre la litera. La celda era estándar, 3 por 4 metros, una ventana enrejada bajo el techo, una letrina en la esquina, 4 estrechas camas. El aire era pesado, impregnado de olor a sudor, desinfección y miedo. Dicen que Krasnov ha testificado. Un truco estándar, respondió Igor Kovalev, un antiguo ingeniero de diseño que estaba encarcelado por leer literatura prohibida. A mí también me dijeron que mi mujer había reconocido mi culpabilidad. No te lo creas. El 4º habitante de la celda, Sergei Borodín, un joven poeta condenado por poemas antisoviéticos, miraba al techo en silencio. Era el que llevaba más tiempo allí, 8 meses. Por la noche, Andrei volvió a no poder dormir. Recordaba su vida antes del arresto, las clases en la universidad, su esposa Elena, su pequeña hija Masha. ¿Qué sería de ellas ahora? ¿Saben que está vivo? La angustia lo carcomía por dentro más que el hambre y el cansancio. La mañana comenzó con el ritual habitual: levantarse a las 6, lavarse con agua helada del grifo, una papilla aguada y agua hirviendo para el desayuno. Luego, la espera interminable. ¿A quién llamarían hoy a interrogatorio? ¿Quién volvería y quién desaparecería para siempre? Al mediodía, la puerta de la celda se abrió. En lugar de un guardia, en el umbral estaba un nuevo preso, un hombre alto, con las sienes canosas y una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla. «Conozcan a su nuevo compañero», sonrió el carcelero. «El coronel Dmitri Volkov, antiguo héroe de guerra, y ahora, enemigo del pueblo». Cuando la puerta se cerró, Volkov examinó la celda con una mirada penetrante y dijo en voz baja: «Señores, no estoy aquí por casualidad. Hay algo de qué hablar, pero no ahora, después del toque de queda». En sus ojos, Andrei vio algo que no había notado en ninguno de los presos de la Lubianka. No miedo ni desesperación, sino determinación y un rayo de esperanza. Durante la primera semana, Volkov apenas habló, solo observó. Estudió la rutina diaria, escuchó los pasos de los guardias, memorizó los intervalos entre las rondas. A veces hacía preguntas breves sobre las normas de la prisión, sobre qué guardias estaban de servicio en cada turno. Al 8º día, después del toque de queda, cuando los pasos en el pasillo cesaron,
Volkov se sentó en el borde de la litera y dijo en voz baja: «Propongo que nos fujemos». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Mijaíl Levin sonrió nerviosamente. ¿De la Lubianka? Es imposible. Nada es imposible, respondió Volkov con calma. Serví en inteligencia, participé en operaciones tras las líneas enemigas. Sé cómo actuar en situaciones extremas. ¿Y cómo pretendes salir de la prisión más vigilada del país?, preguntó Igor con escepticismo. Volkov bajó la voz a un susurro. Por las alcantarillas. Durante la guerra estudié los planos de muchos edificios gubernamentales. El sistema de alcantarillado de la Lubianka es antiguo, construido antes de la Revolución. Conecta con el colector de la ciudad. ¿Cómo sabes que esos planos siguen siendo válidos?, preguntó Andrei. Porque pedí específicamente que me pusieran en esta celda. Está situada sobre uno de los nudos técnicos. ¿Oyen este zumbido? Volkov señaló el suelo. Son bombas. Una vez al mes se realiza el mantenimiento. Vienen especialistas civiles. Sergei, que había permanecido en silencio todo este tiempo, intervino de repente en la conversación. Supongamos que tienes razón, pero ¿cómo vamos a entrar en la alcantarilla? El suelo es de hormigón. Debajo de tu cama. Volkov asintió hacia la litera de Sergei. Hay una rejilla de ventilación. Está cerrada, pero los soportes son viejos. Si trabajamos sistemáticamente, podemos aflojarlos. ¿Con qué? No tenemos herramientas, repuso Mijaíl. Las habrá, respondió Volkov con seguridad. En la biblioteca de la prisión hay libros con tapas duras. Las grapas metálicas se pueden extraer y afilar contra el hormigón. Me he dado cuenta de que tú, Mijaíl, recibes medicación. Tus pastillas para la tensión contienen magnesio. Si se acumula suficiente, se puede hacer una mezcla de termita primitiva para quemar el metal. Andrés miraba a Volkov con desconfianza. Todo esto suena a ciencia ficción. Incluso si llegamos a las alcantarillas, ¿cómo saldremos? Seguro que la ciudad estará cercada. Tengo contactos fuera, respondió Volkov. Si salimos nos estarán esperando. Documentos, ropa, transporte, todo estará organizado. ¿Por qué deberíamos creerte?, preguntó Igor directamente. ¿Acaso eres un provocador? Volkov esbozó una amarga sonrisa. Yo estuve al mando de una unidad de reconocimiento y sabotaje. Combatí en toda la guerra. Después de la victoria, trabajé en Berlín, en la administración soviética. Vi cómo se comportan nuestros liberadores en Europa. Escribí un informe sobre las irregularidades. El resultado, una acusación de rendición ante Occidente y calumnia contra los oficiales soviéticos. Se desabrochó la camisa, mostrando cicatrices de tortura. Esto no es obra de un provocador. Se produjo un largo silencio. El primero en hablar fue Sergei. Estoy contigo. Me dieron 10 años. Si nos atrapan no será peor. Yo también, dijo Andrés, sorprendiéndose a sí mismo. El rostro de su hija apareció ante sus ojos. Por mi familia. Mijaíl e Igor se miraron. —¡Qué demonios! —exclamó finalmente Mijaíl. Más vale morir de pie que vivir de rodillas. Entonces, está decidido, asintió Volkov. A partir de este momento, comenzamos la preparación. Lo llamaremos Operación Fénix. Renaceremos de las cenizas de esta prisión. Las semanas siguientes se convirtieron en un trabajo metódico. Cada uno desempeñaba su papel. Mijaíl, como el mayor, pedía cada vez más medicamentos, quejándose del corazón. Igor, que tenía una mente técnica, trabajaba en herramientas primitivas. Sergei, el más joven y discreto, recopilaba información, escuchando las conversaciones de los guardias. Andrés, gracias a su educación universitaria, analizaba los datos y elaboraba un horario de vigilancia. Volkov coordinaba todas las acciones. Transmitía información en secreto a través de la bibliotecaria, una anciana que, al parecer, estaba relacionada con sus antiguos compañeros de armas. Notas discretas en los márgenes de los libros se convertían en un canal de comunicación con el mundo exterior.
Una noche, cuando todos dormían, Andrés escuchó a Volkov murmurar algo, acostado en la litera. Aguzando el oído, distinguió palabras de una oración. ¿Eres creyente?, preguntó Andrés en voz baja. Lo soy desde la guerra, respondió Volkov. Cuando ves tantas muertes, empiezas a creer que hay algo más grande que nuestra corta vida. ¿Y sí, si nos atrapan? Volkov guardó silencio durante un largo rato, luego dijo: entonces enfrentaremos la muerte con dignidad, pero creo que saldremos. A veces, la fe es todo lo que tenemos. Esa noche, Andrés sintió paz por primera vez en mucho tiempo. El futuro era incierto, peligroso, posiblemente la muerte. Pero ahora tenía un objetivo. Marzo de 1950. Han pasado 4 meses desde la llegada de Volkov a la celda. Durante este tiempo, el plan de fuga ha tomado forma concreta. Debajo de la cama de Sergei, efectivamente, había una rejilla de ventilación. Vieja, oxidada, pero aún firmemente sujeta. Utilizando grapas metálicas afiladas de encuadernaciones de libros, trabajaron por turnos para aflojar las fijaciones. Tenían que hacerlo de noche, al amparo de los ronquidos de Mijaíl, quien los ensayaba expresamente para ahogar el sonido del trabajo. Los pernos ceden, susurró Igor después de otro turno nocturno. Una semana más y podremos quitar la rejilla. Paralelamente, Volkov, a través de la bibliotecaria, recibió confirmación de que los estarían esperando fuera. El mensaje estaba codificado en forma de palabras subrayadas en un tomo de Pushkin. Encuentro en la puerta de Yauzkaya, descifró. Coche, documentos, casa segura. Todo está listo. Pero también surgieron dificultades imprevistas. A mediados de marzo, Sergei fue llamado inesperadamente a un interrogatorio, del que regresó golpeado y deprimido. «¿Sospechan algo?», susurró cuando el guardia se fue. «Preguntaban por ruidos extraños por la noche. Alguien nos ha delatado». «¿La celda de al lado?», supuso Andrés. «Posiblemente», asintió Volkov. «O simplemente una inspección rutinaria. En cualquier caso, tenemos que acelerar. El tiempo corre en nuestra contra». El momento decisivo llegó cuando Mijaíl se puso realmente enfermo. Su ataque al corazón no era una simulación. La edad y el estrés hicieron mella. El médico, llamado a la celda, le recetó reposo en cama y tratamiento intensivo. «No podré ir con vosotros», dijo Mijaíl cuando se quedaron solos. «Incluso si llegamos a las alcantarillas, seré una carga». «No te abandonaremos», declaró Volkov con firmeza. «Debéis hacerlo», replicó el anciano. «Puedo ser más útil quedándome aquí. Crearé la apariencia de vuestra presencia. Ganaré tiempo». Después de largas discusiones, se tomó la decisión. Mijaíl se queda y distrae la atención de los guardias, mientras que los demás escapan. «Pero, ¿cómo explicarás nuestra desaparición?», preguntó Igor. «Diré que estáis en el retrete», sonrió Mijaíl. «Y luego, bueno, estoy viejo. Podría no darme cuenta de a dónde han ido mis compañeros de celda». La fecha de la fuga se fijó para el 15 de abril, día de los trabajos de mantenimiento preventivo en el sistema de calefacción, cuando se permite la entrada de especialistas civiles en el edificio. Ese día, los guardias siempre están distraídos controlando a los trabajadores. Una semana antes de la fecha señalada, ocurrió algo imprevisto. Igor fue trasladado a otra celda. «¿Y ahora qué?», preguntó Andrés con desesperación, cuando la puerta se cerró tras Igor. «Seguimos», respondió Volkov con firmeza. «Somos 3, es suficiente». Igor solo conocía los contornos generales del plan, no habíamos hablado de los detalles. «¿Y si lo torturan?». «Es fuerte», dijo Sergei. «Y listo, ganará tiempo». En los últimos días de preparación apenas habían dormido. La reja estaba completamente liberada de las sujeciones y se mantenía solo con un pegamento casero hecho de miga de pan. Volkov había elaborado una ruta detallada por los túneles de alcantarillado,
basándose en sus conocimientos y en la información obtenida de la bibliotecaria. Después de la reja hay un conducto de ventilación estrecho, de unos 10 metros, explicaba. Luego, una trampilla al cuarto técnico debajo de las cámaras. De ahí, al colector de aguas residuales. Por ahí nos movemos hacia el este, alrededor de 1 kilómetro. La salida está cerca de la puerta de Yauskaya. ¿Y si hay guardias ahí?, preguntó Sergei. Lo sabrá, asintió Volkov, pero no dentro del colector. Vigilan las entradas y salidas, y nosotros apareceremos donde no nos esperan. La víspera de la fuga, Andrés apenas pudo pegar ojo. Ante sus ojos desfilaban imágenes de su esposa, su hija, el aula universitaria, su hogar en las afueras de Moscú. ¿Y si no volvía a verlos nunca más? ¿Y si encontraban su cuerpo en el desagüe y su familia ni siquiera llegaba a enterarse de su destino? ¿No puedes dormir?, preguntó en voz baja Volkov, que estaba acostado a su lado. Pienso en mi familia, confesó Andrés, en que tal vez no vuelva a verlos. Precisamente por eso tenemos que escapar, dijo Volkov. Aquí seguro que no los verás. Allí afuera hay una oportunidad. ¿De verdad crees que lo lograremos? Sí, lo creo, respondió Volkov sencillamente. He visto a gente sobrevivir en situaciones que parecían imposibles. Todo está en la voluntad de vivir y en un cálculo preciso. Al amanecer del 15 de abril, Mikhail les estrechó la mano. Suerte, amigos. Si salís de esta, vivid también por mí. Volveremos a por ti, prometió Volkov, cuando estemos a salvo. El anciano solo sonrió, pero en sus ojos se leía la comprensión. Ambos sabían que aquello no eran más que palabras de consuelo. La noche del 15 de abril resultó inusualmente ruidosa. Por los pasillos de la Lubianka correteaban obreros, terminando los trabajos de mantenimiento en el sistema de calefacción. En algún lugar lejano zumbaban las bombas, golpeaban las herramientas y los operarios charlaban bajo la supervisión de la guardia. La tapadera perfecta, susurró Volkov. La guardia atribuirá cualquier ruido a los obreros. Después de la inspección nocturna, cuando el guardia se aseguró de que los 4 prisioneros estaban en su sitio, comenzaron a actuar. Mikhail se acostó en la litera junto a la puerta, preparado para simular un ataque si era necesario para distraer la atención. Sergei despegó con cuidado la reja de ventilación, dejando al descubierto un agujero oscuro de aproximadamente 40 por 40 centímetros. Yo primero, dijo Volkov. Luego Sergei, y Andrés el último. Nos movemos solo a mi señal. Se deslizó por el agujero con una flexibilidad sorprendente para su edad. Al cabo de unos minutos, se escuchó un ligero golpe desde la oscuridad, la señal para el siguiente. Sergei se zambulló en el conducto, seguido de Andrés. Antes de desaparecer, miró por última vez a Mikhail. El anciano levantó la mano en un gesto de despedida. El conducto de ventilación resultó ser más estrecho de lo que habían imaginado. Andrés apenas cabía, enganchándose la ropa en los salientes. El aire era rancio, polvoriento, con un toque de olor a humedad. En la oscuridad total, solo podían orientarse por los sonidos que llegaban de delante. Mientras avanzaba por el estrecho túnel, Andrés sintió de repente un ataque de claustrofobia. Las paredes parecían encogerse, faltaba el aire. Manchas negras empezaron a flotar ante sus ojos. Ahora no, pensó, obligándose a seguir avanzando. Un poco más, un poquito más. Por fin, el túnel terminó. Andrés cayó en una pequeña sala técnica, donde ya esperaban Volkov y Sergei. Una tenue bombilla en el techo proporcionaba suficiente luz para orientarse. La habitación estaba llena de tuberías y válvulas, y en una esquina se amontonaban herramientas viejas. «Estamos en la sala de bombeo», explicó Volkov. «Desde aquí hay un acceso al colector de aguas residuales». Señaló una trampilla circular en el suelo. Utilizando una palanca que encontraron en la sala, levantaron con dificultad la pesada tapa. Desde abajo llegaba un olor a humedad y a inmundicia.
Abajo por los peldaños, ordenó Volkov. Manteneos a la derecha del túnel. Ahí hay una estrecha acera para el personal de mantenimiento. El descenso fue largo. Los peldaños metálicos, incrustados en la pared del pozo, estaban oxidados en algunos puntos y se tambaleaban bajo el peso. Cuando Andrés por fin tocó con los pies una superficie sólida, con el agua fría hasta los tobillos, sintió un extraño alivio. Hasta el fétido colector le parecía más espacioso que el sofocante conducto de ventilación. Avanzaron por la estrecha repisa de hormigón a lo largo de la pared del túnel. Entre el ruido del agua corriente se oían sonidos lejanos de la ciudad, el rugido de los coches, las bocinas, voces indistintas. La libertad estaba tan cerca, pero aún les quedaba 1 kilómetro por los oscuros laberintos del alcantarillado. «Manteneos juntos», advirtió Volkov. «Aquí es fácil perderse. Los colectores son viejos, intrincados. Se movían lentamente, iluminando el camino con una antorcha improvisada hecha de trapos enrollados en un palo, empapados en aceite de motor que habían encontrado en la sala de máquinas. La luz tenue arrancaba de la oscuridad ratas correteando a lo largo de las paredes y grotescos crecimientos en las bóvedas del túnel. De repente, oyeron voces delante y vislumbraron el haz de una linterna. Volkov apagó instantáneamente la antorcha y pegó a sus compañeros contra la pared. «Equipo de mantenimiento», susurró. «Quietos». Se quedaron paralizados, apretujados en un nicho de la pared. Pasaron de largo 2 trabajadores con botas de goma y chaquetas de lona, hablando entre ellos y alumbrando con sus linternas. Uno de ellos se detuvo a pocos metros de su escondite, dirigiendo el haz de su linterna directamente hacia ellos. «¿Has visto algo?», le preguntó su compañero. «Me ha parecido», respondió tras una pausa y siguió adelante. Cuando los pasos se desvanecieron, Volkov volvió a encender la antorcha. «Hemos tenido suerte», dijo. «Pero tenemos que darnos prisa. Pronto cambiará el turno de vigilancia en la prisión y notarán nuestra ausencia». Aceleraron el paso, tanto como se lo permitían los salientes resbaladizos de limo y suciedad a lo largo de las paredes. Cada 100 metros, Volkov se detenía para consultar un esquema dibujado de memoria. En una de las intersecciones de los túneles, se detuvo bruscamente. «Algo no va bien», murmuró. «Aquí debería haber un giro a la derecha, pero el túnel continúa recto». «¿Nos hemos perdido?», preguntó Sergei con inquietud. «Los planos podrían estar desactualizados», admitió Volkov. «O me he equivocado en los cálculos». En ese momento, a lo lejos se oyó el apagado sonido de una sirena. «¡Alarma!». Andrés palideció. «Han descubierto la fuga». «Tranquilo». Volkov le puso una mano en el hombro. «La sirena podría haber sonado por cualquier motivo. Seguimos adelante». Decidió seguir recto, razonando que todos los colectores de esta zona desembocaban de una forma u otra en el río Yauza. Sin embargo, después de unos cientos de metros, el túnel se estrechó de repente, y el nivel del agua subió hasta las rodillas. «Algo no va bien», se preocupó Sergei. «El agua está subiendo». «Alcantarillado pluvial», explicó Volkov. «Parece que ha empezado a llover en la superficie». Aceleraron el paso, luchando por avanzar contra la resistencia del agua. Pronto les llegó a la cintura y se hizo casi imposible avanzar. La antorcha se apagó y avanzaron en completa oscuridad, agarrándose a la pared resbaladiza. «¡Veo luz!», exclamó de repente Sergei, señalando hacia adelante. En efecto, a lo lejos se veía un tenue resplandor, la salida del túnel. Pero junto con la luz llegaron hasta ellos voces, muchas voces dando órdenes. «¡Policía!», susurró Volkov. «Han cortado la salida». «¿Qué hacemos?», preguntó Andrés desesperado. Volkov miró a su alrededor. A pocos metros de ellos se abría un agujero en la pared del túnel, un conducto lateral lo suficientemente ancho como para que cupiera una persona. «Por ahí», ordenó. «Es un registro técnico,
Debería llevar a otro colector. Se deslizaron uno tras otro por el estrecho conducto. Dentro estaba seco, pero tan estrecho que tenían que gatear a 4 patas. Después de unos minutos de avance, Andrés sintió aire fresco. El conducto terminaba en una pequeña rejilla que daba a la orilla del río. Volkov miró cautelosamente hacia afuera. Estamos en el Yauza, pero en un lugar diferente al que habíamos planeado. Se ve un cordón policial, linternas, gente uniformada. ¿Nos están esperando?, preguntó Sergei. Lo dudo. Volkov negó con la cabeza. Han cortado las principales salidas del colector. Parece que no han tenido en cuenta este registro técnico. Examinó atentamente los alrededores. Esperamos a que oscurezca. Luego salimos uno por uno y nos movemos a lo largo de la orilla. A 200 metros hay un puente. Debajo de él se puede cruzar al otro lado. Tuvieron que esperar varias horas. Estuvieron sentados en el estrecho conducto, empapados, temblando de frío, pero llenos de determinación. Cuando oscureció, Volkov fue el primero en salir a hurtadillas. «Libre», susurró. «Vamos de uno en uno, intervalo de 30 segundos». Andrés, que salió el último, apenas pudo contener un grito de alegría al sentir el viento nocturno en la cara y ver el cielo estrellado sobre su cabeza. Por primera vez en más de un año de encierro, estaba al aire libre, sin paredes ni barrotes, pero no había tiempo para las emociones. Agachados, avanzaron a lo largo de la orilla, tratando de permanecer en la sombra de los árboles y arbustos. A lo lejos se veían las luces de los coches patrulla, se oían las voces de la gente que los buscaba. Al llegar al puente, se metieron debajo y cruzaron al otro lado del río. Aquí, a la sombra de viejos almacenes, debía estar esperando un coche, la primera etapa de su camino hacia la verdadera libertad. El coche, un viejo camión destartalado, estaba esperando en el lugar acordado. Al volante estaba un hombre entrado en años, con el rostro curtido por el sol, a quien Volkov presentó como Stepan, su antiguo compañero de armas. «¡Rápido!», ordenó Stepan, abriendo la puerta. «Toda la ciudad está patas arriba. Os buscan en todos los puestos de control». Se subieron a la caja, cubierta con una lona. Dentro olía a pescado y a gasóleo. El camión se puso en marcha, saliendo lentamente a las calles nocturnas de Moscú. «¿A dónde vamos?», preguntó Andrés, aferrándose a la pared de madera. «A la estación de mercancías de la estación Kazanskaya», respondió Volkov. «Allí nos espera un tren de mercancías que va hacia el este». «¿Hacia el este?», se sorprendió Sergei. «Creía que intentaríamos llegar a la frontera occidental». «Precisamente por eso vamos hacia el este», sonrió Volkov. «Todos nos buscarán en dirección oeste, pero nosotros llegaremos hasta los Urales, luego giraremos al sur, hacia el Caspio. Desde allí, a Asia Central y después, a través de las montañas, a Irán». El plan sonaba casi fantástico, pero Andrés entendía su lógica. El camino directo a las fronteras occidentales era el más obvio y, por lo tanto, el más vigilado. El camión serpenteaba por la Moscú nocturna, evitando las principales arterias. Varias veces pasaron cerca de patrullas, pero el viejo camión de pescado no levantaba sospechas. «Ya casi llegamos», dijo Esteban, volviéndose hacia ellos. «Pero hay un problema. En la estación hay patrullas reforzadas. Tendremos que dejarlos antes y que crucen el descampado a pie». Se detuvieron en una zona industrial cerca de las vías del tren. Esteban les entregó un bulto con ropa, sencillos trajes de obrero, gorras, botas desgastadas. «Cámbiense», les dijo, «y aquí tienen documentos, temporales, pero servirán para empezar». Andrés abrió un pasaporte deteriorado a nombre de Nicolás Smirnov, guardavías de la región de Riazán. La fotografía era borrosa, pero se parecía a él. «¿De dónde sacaste estos documentos?», preguntó con desconfianza. «Mejor no preguntes», cortó Esteban. «Dimitri sabe lo que hace». Después de cambiarse y esconder la ropa de prisión en un saco que Esteban prometió destruir,
se despidieron del conductor. «Buena suerte», les dijo, estrechándoles la mano. «Dimitri, si llegas, contacta con el músico. Él sabe qué hacer después». Volkov asintió y se adentraron en el descampado hacia las vías del tren. La noche era sin luna, lo que les ayudaba a pasar desapercibidos. A lo lejos se oía el silbido de una locomotora y el chirrido de los vagones acoplándose. «Un tren de mercancías a Kuibyshev», susurró Volkov. «Necesitamos el tercer vagón empezando por el final. Ahí transportan sacos de harina. La guardia solo revisa los primeros y los últimos vagones». Se ocultaron en unos arbustos, observando la estación. Alrededor se movían ferroviarios, y de vez en cuando pasaban patrullas de la policía con perros. Una vez, un agente vestido con el uniforme del MGB pasó a pocos metros de ellos, escudriñando atentamente la oscuridad. Cuando el tren estaba casi listo para partir, uno por uno, agachándose, cruzaron a la carrera el espacio abierto, y agarrándose a las barandillas, se subieron al vagón indicado por Volkov. Dentro, en efecto, había sacos de harina apilados, formando cómodos escondites. «Ahora a esperar», dijo Volkov. «El tren saldrá en media hora». Se acurrucaron entre los sacos, escuchando los sonidos del exterior. El tiempo pasaba terriblemente lento. De repente, se oyeron voces fuertes y ladridos de perros. «¡Una revisión!», se tensó Volkov. «¡No se muevan!». Oyeron cómo abrían las puertas de los vagones contiguos, cómo los guardias hablaban entre ellos. Los sonidos se acercaban, los revisores se movían en su dirección. «Si abren la puerta, corremos en direcciones distintas», susurró Volkov. «Nos encontramos en la salida este de la ciudad, donde está el cementerio de locomotoras». Los pasos se detuvieron justo delante de su vagón. Se oía como alguien forcejeaba con la cerradura. Andrés contuvo la respiración, apretando en su bolsillo una grapa de metal afilada, la única arma que tenía. «Este vagón ya lo revisaron», se oyó una voz desde fuera. «El sello está intacto». «¿Seguro?», preguntó otra voz. «Por reglamento hay que revisar todos los vagones». «Anda, hombre, el tren sale en 5 minutos. ¿Crees que unos fugitivos de la Lubianka se van a esconder en un vagón de harina? Ya estarán lejos de la ciudad». Después de una breve pausa, los pasos se alejaron. Al poco rato, se oyó el silbido de la locomotora, y el tren se puso lentamente en marcha. «Hemos tenido suerte», exhaló Sergio. «Maldita suerte». «Esto es solo el principio», advirtió Volkov. «Todavía habrá muchas revisiones. Nos buscarán en cada estación importante». El tren ganaba velocidad, golpeando con las ruedas sobre los raíles. Se acomodaron entre los sacos, preparándose para un largo viaje. Andrés miraba a través de una rendija en la pared del vagón las luces de Moscú que pasaban de largo. En algún lugar de allí, en una de esas casas, vivía su familia. ¿Sabrían que se había escapado? ¿Qué les harían las autoridades? «¿En qué piensas?», preguntó Volkov en voz baja, notando su mirada. «En mi familia», respondió Andrés con sinceridad. «En que es posible que no los vuelva a ver nunca más». Volkov le puso una mano en el hombro. «Si llegamos a Irán, te ayudaré a contactar con ellos. Tengo contactos, gente que puede organizar su salida». «¿De verdad crees que tenemos alguna posibilidad?» «Ya hemos hecho lo imposible, escapar de la Lubianka», sonrió Volkov. «Después de eso, estoy dispuesto a creer en cualquier cosa». El tren dejó atrás los suburbios y salió a campo abierto. Por delante había un camino de miles de kilómetros, lleno de peligros e incertidumbre. Pero en ese momento, balanceándose al compás del movimiento del vagón, Andrés sintió una extraña paz. Era libre, por primera vez en mucho tiempo. La noche dio paso al amanecer. A través de las rendijas en las paredes del vagón se filtraban los primeros rayos del sol. Sergio dormía, apoyado en los sacos. Volkov seguía despierto, escuchando los sonidos del exterior. «Nos acercamos a una estación»,
dijo, despertando a Sergio. Estén preparados. Podrían revisar los vagones. El tren disminuyó la velocidad y se detuvo. Se oían voces, el estrépito del metal, el siseo del vapor. Se quedaron quietos, listos para huir en cualquier momento. Pero la inspección no se llevó a cabo, y media hora después, el convoy se puso en marcha de nuevo. Así transcurrió todo el día. Paradas, espera tensa y otra vez en movimiento. Al anochecer ya estaban lejos de Moscú, en algún lugar de la región de Riazán. En una de las estaciones, Volkov se arriesgó a echar un vistazo al exterior. «Tenemos que conseguir agua y comida», dijo. «Si no, no llegaremos a Kuibyshev». Cuando el tren se detuvo de nuevo en una pequeña estación donde no se veía vigilancia, Volkov se deslizó fuera del vagón y desapareció en la penumbra. Volvió al cabo de 20 minutos con una hogaza de pan, un trozo de tocino y una botella de agua. «Se lo compré a los lugareños», explicó. «Les dije que era un operario de mantenimiento de vías y que me había quedado atrás de la vagoneta». Se lanzaron hambrientos a la comida, la primera comida de verdad después del rancho carcelario. El pan les pareció increíblemente delicioso, y el agua, dulce como néctar. «¿Qué pasa con los nuestros?», preguntó de repente Sergei. «¿Con Mijaíl e Igor?» «Mijaíl sabía a lo que se exponía», respondió Volkov. «E Igor, esperemos que lo hayan trasladado a otra celda por la rotación habitual y no por sospechas. ¿Y si lo están torturando? ¿Y si revela nuestro plan?» «El plan ya se ha puesto en marcha», se encogió de hombros Volkov. «No estamos donde nos buscan, y aunque se enteren del tren, nos bajaremos antes de la estación final». Pasaron la noche en un duermevela inquieto, vigilando la puerta por turnos. Por la mañana, el tren volvió a detenerse, esta vez durante mucho tiempo. Se oían gritos, órdenes, ladridos de perros. «Inspección a fondo», se alarmó Volkov. «Preparaos para huir». Oían cómo los revisores abrían metódicamente vagón tras vagón, cómo gritaban a los trabajadores, exigiéndoles un informe sobre la carga. Solo faltaban unos pocos vagones para llegar al suyo. «Cuando abran la puerta, corremos en direcciones diferentes», susurró Volkov. «Nos encontraremos en la franja forestal al oeste de la estación». Los pasos se acercaron a su vagón. Se oía a alguien forcejeando con la cerradura. Andrei se tensó, listo para abalanzarse. En ese momento, se oyó un estruendo ensordecedor en la estación. Algo había explotado a lo lejos. Gritos, pasos apresurados, órdenes. Todo se mezcló en un caos. Los revisores abandonaron su vagón y corrieron hacia el sonido de la explosión. «¿Qué ha sido eso?», susurró Sergei. «No lo sé», respondió Volkov. «Pero es nuestra oportunidad. Ahora que todos están distraídos, vámonos». Salieron con cautela del vagón y, agachándose, corrieron hacia la franja forestal que rodeaba la estación. Nadie les prestó atención. Todos estaban ocupados con el incidente en el otro extremo de la estación, donde salía un denso humo de debajo de un vagón de mercancías. «¿Qué ha pasado ahí?», preguntó Andrei cuando llegaron a un refugio seguro entre los árboles. «Parece que un vagón de carbón se ha incendiado», respondió Volkov mirando fijamente el humo. «¿Casualidad o...?» Se calló, pensativo. «¿O qué? ¿O alguien ha provocado un sabotaje para distraer la atención?», terminó Volkov. «Tal vez Stepan se haya puesto en contacto con los lugareños. Tenía partidarios no solo en Moscú. En cualquier caso, el incidente les dio un tiempo valioso. Mientras la estación estaba en caos, se adentraron en el bosque, moviéndose en paralelo a las vías del tren». «¿Ahora a pie?», preguntó Sergei con inquietud. «Hay cientos de kilómetros hasta Kuibyshev». «No», negó con la cabeza Volkov. «A 10 kilómetros de aquí hay un centro comarcal. Allí hay una estación de autobuses. Compraremos billetes para Penza, y desde allí encontraremos otro transporte». «Caminaron todo el día, evitando caminos y asentamientos»,
Al anochecer, agotados y hambrientos, llegaron a las afueras de un pequeño pueblo. Volkov fue a explorar y regresó al cabo de 1 hora con noticias. «Toda la región está acordonada», dijo sombríamente. «En la estación de autobuses están revisando los documentos. En las carreteras hay controles. Nos están buscando». «¿Qué hacemos?», preguntó Andrei con desesperación. Volkov reflexionó. «Hay una opción. Arriesgada, pero no veo otra. A 2 kilómetros de aquí hay un río. Podemos descender por él hasta la siguiente comarca, donde no hay tal cerco». «¿En qué vamos a descender?», preguntó Sergei. «Encontraremos una barca», respondió Volkov con seguridad. «En lugares como este, casi todas las casas de la orilla tienen una barca vieja». El plan era desesperado, pero no tenían otra opción. Esperaron a que oscureciera y se dirigieron con cautela hacia el río, evitando los puestos de control y las patrullas. En la orilla, tal y como había predicho Volkov, encontraron varias barcas amarradas. Eligieron la que parecía más robusta, la desataron y la botaron silenciosamente al agua. «La corriente es fuerte», advirtió Volkov. «Agarraos bien». La barca se deslizó en la oscuridad, arrastrada por la rápida corriente. Atrás quedaron las luces del pueblo, por delante la incertidumbre. Pero con cada metro que el río los alejaba de sus perseguidores, crecía la esperanza de que lo imposible pudiera hacerse posible, que pudieran alcanzar la verdadera libertad. El río los arrastró toda la noche. Al amanecer se encontraban en una zona desconocida, una hondonada pantanosa, cubierta de densos cañaverales. La barca, vieja y agujereada, se iba llenando de agua poco a poco. Tenían que achicarla constantemente con una lata de conservas vacía que habían encontrado en el fondo. «Tenemos que salir a la orilla», dijo Volkov, mirando fijamente los brumosos matorrales. «Pronto la barca se irá a pique». Dirigieron la embarcación hacia la orilla suave que se vislumbraba a lo lejos. Cuando faltaban unos 10 metros, la barca se enganchó en una raíz submarina y se escoró bruscamente. El agua entró a raudales por la borda, y en cuestión de segundos, el agua helada les llegaba a la cintura. «Nadad», ordenó Volkov, lanzándose el primero hacia la orilla. Andrei, que nunca había sabido nadar bien, braceaba desesperadamente intentando mantenerse a flote. Sergei, al notar su dificultad, nadó hacia él y le ayudó a llegar a la zona poco profunda. Una vez en la orilla, yacían allí, respirando con dificultad y temblando de frío. «Tenemos que encender una hoguera», dijo Volkov cuando se recuperaron un poco. «De lo contrario, nos congelaremos». «¿Y si nos ven?», se preocupó Sergei. «A juzgar por el terreno, estamos en una zona pantanosa y remota», respondió Volkov. «Dudo que la gente venga por aquí a menudo. Además, si no entramos en calor, enfermaremos, y entonces seguro que nos atrapan». Recogiendo juncos y ramas secas, encendieron una pequeña hoguera al abrigo de unos montículos de tierra. Colgaron la ropa para que se secara y se calentaron al fuego, dándose la vuelta una y otra vez. «¿Dónde estamos?», preguntó Andrei, observando las orillas desconocidas. «Creo que la corriente nos ha arrastrado a una llanura aluvial pantanosa», respondió Volkov. «Si he calculado bien la dirección, estamos a unos 30 o 40 kilómetros de aquel pueblo. No nos buscarán aquí, es un lugar demasiado inaccesible». «¿Y ahora qué?», Sergei observaba preocupado las interminables extensiones de juncos. «Tenemos que llegar a donde haya gente», dijo Volkov. «La comida y el agua se están acabando, y aún nos queda un largo camino por delante». Cuando la ropa se secó, se dirigieron hacia el sureste, orientándose por el sol. Caminar era difícil. El suelo pantanoso chapoteaba bajo sus pies, los altos juncos les azotaban la cara, y los mosquitos atacaban las zonas expuestas de la piel. Hacia el mediodía llegaron a un lugar relativamente seco, una pequeña explanada rodeada de árboles raquíticos. «Alto», ordenó Volkov. «Tenemos que ahorrar fuerzas.
dividieron las últimas migajas de pan y los últimos sorbos de agua. El hambre se hacía notar. Les rugía el estómago, y a veces veían manchas negras frente a los ojos. «¡Mirad!», exclamó de repente Sergei, señalando hacia un lado. A unos cientos de metros de ellos, entre los árboles, se veía el techo de alguna construcción. «¿Una cabaña de cazadores?», supuso Andrei. «Posiblemente», asintió Volkov. «Pero hay que tener cuidado. Iré a explorar. Vosotros esperad aquí». Desapareció entre la maleza, mientras Andrei y Sergei se quedaban esperando, escuchando atentamente los sonidos del pantano. Pasó aproximadamente 1 hora antes de que Volkov regresara. «Es una antigua caseta de guardabosques», informó. «Parece abandonada desde hace mucho tiempo, pero dentro hay una estufa, utensilios e incluso algunas provisiones. Sémola, sal, cerillas». «¿Es seguro?», preguntó Andrei con dudas. «A juzgar por la capa de polvo, nadie ha entrado allí en meses», respondió Volkov. «Podemos quedarnos un día o dos para recuperar fuerzas antes de seguir nuestro camino». La caseta resultó ser una pequeña casa de troncos con una habitación y un minúsculo vestíbulo. En el interior había una mesa sencilla, 2 bancos, una estufa de hierro y una cama estrecha. En las estanterías había algunos utensilios y, efectivamente, encontraron restos de sémola y sal. «Parece que aquí vivía un guardabosques solitario», supuso Sergei, observando las fotografías descoloridas de la pared. «A juzgar por el calendario». Volkov señaló un calendario de hojas sueltas amarillento. «La última vez que alguien estuvo aquí fue en febrero de este año. Encendieron la estufa, hirvieron agua de un arroyo cercano e hicieron una sopa con la sémola que encontraron. Esa comida sencilla les pareció un festín después de días de semi-inanición». «¿Y ahora qué?», preguntó Andrei, cuando, ya saciados, estaban sentados junto a la estufa. «Tenemos que averiguar dónde estamos exactamente», respondió Volkov. «Mañana intentaré encontrar un camino o una senda que lleve a un pueblo. Necesitamos saber a qué distancia estamos de las principales rutas de persecución». La noche transcurrió tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, durmieron bajo techo, en relativa seguridad. Por la mañana, Volkov, cogiendo unos viejos prismáticos que habían encontrado en la caseta, se fue de exploración. Regresó al cabo de unas horas con noticias. «A 5 kilómetros de aquí hay un pequeño pueblo», informó. «Por lo que parece, estamos en Mordovia, no muy lejos de la frontera con la región de Penza». «¿A qué distancia estamos del ferrocarril?», preguntó Sergei. «Unos 20 kilómetros», calculó Volkov. «Pero eso es bueno. Las principales búsquedas se concentran a lo largo de las vías de transporte. Aquí, en medio de la nada, dudo que nos busquen». «¿Qué tal el pueblo?», preguntó Andrei. «¿Hay indicios de búsquedas?». «No he visto nada». Volkov negó con la cabeza. «Vida normal, las mujeres tendiendo la ropa, los hombres arreglando las vallas. Ningún extraño, ninguna policía. Decidieron quedarse en la caseta un día más para recuperar fuerzas por completo». Volkov, utilizando una vieja caña de pescar que había encontrado, pescó peces en un pequeño lago cercano. Sergei recogió bayas y setas comestibles en el bosque. Andrei se dedicó a arreglar su ropa, que se había roto durante el viaje por los pantanos. Por la noche, sentados junto a la estufa, disfrutando de una cena modesta pero abundante, por primera vez en mucho tiempo, se permitieron relajarse. Sergei incluso empezó a tararear en voz baja una vieja canción cosaca. «¡Callaos!». Volkov se puso repentinamente alerta, levantando la mano. Se quedaron en silencio, escuchando. Desde el exterior llegó un sonido claro, el crujido de ramas bajo unos pasos pesados. «Alguien viene», susurró Volkov, transformándose al instante. «Apagad el fuego». Apagaron rápidamente la lámpara y el fuego en la estufa. En la oscuridad resultante, solo se oían sus respiraciones agitadas y los pasos que se acercaban desde el exterior.
Volkov les indicó con un gesto que se escondieran. A Andrei, detrás de la estufa. A Sergei, debajo de la cama. Él mismo se colocó junto a la puerta, apretando en la mano un atizador pesado. Los pasos se detuvieron en el porche. Crujió una tabla del suelo. Alguien subía lentamente los escalones. Luego, silencio, como si el recién llegado estuviera escuchando. Y de repente, un fuerte golpe en la puerta. ¡Eh! ¿Hay alguien con vida? Resonó una voz masculina y ronca. ¡He visto humo saliendo de la chimenea! Volkov hizo una señal de silencio. El golpe se repitió, con más insistencia. «Ya sé que estáis ahí», continuó la voz. «No tengáis miedo. Soy del lugar, el guardabosques del distrito vecino. He venido a inspeccionar la cabaña y... ¡vaya! ¡Tenemos visitas!». Volkov vaciló. Si realmente era el guardabosques, podría ayudarlos con información y provisiones. Pero si era una trampa. «Bueno, como queráis», dijo la voz tras una pausa. «Me voy. Pero tened en cuenta que en el pueblo ya saben que hay alguien en la cabaña. Pronto vendrán otros, y no es seguro que tengan buenas intenciones». Los pasos comenzaron a alejarse. Volkov se acercó rápidamente a la ventana y miró con cautela. En la penumbra se distinguía la silueta de un hombre no muy joven, con una chaqueta de lona y un rifle al hombro, alejándose por el sendero. «Parece que de verdad es el guardabosques», susurró. «Pero ahora no podemos quedarnos aquí. Si en el pueblo saben de nosotros, la información podría llegar a las autoridades». Rápidamente recogieron sus escasas pertenencias y los restos de comida. Volkov encontró en la cabaña un viejo mapa de la zona, amarillento, con indicaciones descoloridas, pero aún legible. «Tenemos que movernos hacia el sureste», dijo, tras estudiar el mapa. «A través del bosque, evitando el pueblo. Allí, a 50 kilómetros, hay una cabecera de distrito con una estación de tren. Desde allí podemos intentar irnos más lejos». Salieron a la noche, dejando la cabaña tal como la habían encontrado, como si nadie hubiera estado allí. Caminar por el bosque en la oscuridad era difícil, pero Volkov los guiaba con seguridad, orientándose por las estrellas y una brújula que había encontrado en la cabaña. Al amanecer, habían recorrido unos 15 kilómetros y se detuvieron a descansar en un denso bosque de abetos. El cansancio les destrozaba, pero detenerse por mucho tiempo era peligroso. «Dormiremos por turnos», propuso Volkov. 2 horas de descanso y de nuevo en marcha. Andrei fue el primero en tumbarse sobre un lecho de ramas de abeto, cayendo instantáneamente en un sueño profundo. Soñaba con Moscú, la universidad, su esposa esperándolo después de las clases. Lo despertó Sergei, sacudiéndole suavemente el hombro. «Te toca vigilar», susurró. «Volkov ha ido a explorar». Andrei se sentó, frotándose los ojos. El sol ya estaba alto. Habían dormido más de lo planeado. Sergei se tumbó en su lugar y se durmió al instante. Andrei, luchando contra la somnolencia, escuchaba los sonidos del bosque. Pronto regresó Volkov, y por su cara, Andrei supo que las noticias eran malas. «Nos están siguiendo», dijo sin preámbulos. «He visto con los prismáticos a un destacamento con perros que se mueve desde el pueblo, siguiendo nuestras huellas». «¿Nos ha delatado el guardabosques?», preguntó Andrei con desesperación. «O él o alguien del pueblo vio el humo y avisó», respondió Volkov. «No importa, tenemos que irnos, y rápido». Despertaron a Sergei y tras recoger rápidamente sus cosas, siguieron adelante, tratando de caminar por terreno firme y rocas para no dejar huellas. Pero el cansancio hacía mella. Se movían cada vez más despacio, tropezando a menudo y deteniéndose a recuperar el aliento. Hacia el mediodía, el bosque se aclaró y llegaron a un ancho río de corriente rápida. «El Volga», determinó Volkov, consultando el mapa. «Hemos avanzado más de lo que pensaba. Si cruzamos a la otra orilla, tendremos la oportunidad de deshacernos de la persecución». «¿Cómo cruzamos?»,
Sergei miraba con dudas la corriente torrencial. Nadar es demasiado peligroso. Más arriba, río arriba, debe haber un vado o un ferry, dijo Volkov. Caminemos a lo largo de la orilla. Se movieron río arriba, manteniéndose en la sombra de la maleza ribereña. Tras unos kilómetros, encontraron un pequeño muelle al que estaba amarrado un viejo ferry, una simple plataforma de madera sobre pontones, con un cable tendido a través del río. Hemos tenido suerte, dijo Volkov, pero tenemos que actuar rápido. No se ve al barquero, pero podría aparecer en cualquier momento. Se acercaron con cautela al muelle y ya estaban a punto de subir al ferry, cuando un anciano salió de una pequeña choza cercana. ¿A dónde os dirigís?, preguntó, mirándolos con desconfianza por su aspecto desaliñado. Necesitamos ir a la otra orilla, padre, dijo Volkov. Pagaremos lo que nos pidas. El anciano entornó los ojos. ¿Tenéis documentos? Por supuesto. Volkov sacó su pasaporte falso. Somos geólogos, regresamos de una expedición. Nos perdimos en el bosque, perdimos el equipo. El barquero examinó atentamente el documento. Luego dirigió su mirada hacia Andrei y Sergei. ¿Y estos? Mis ayudantes, respondió Volkov con seguridad. Sus documentos se mojaron al cruzar un arroyo, pero yo respondo por ellos. El anciano los miró de nuevo de arriba abajo, luego asintió lentamente. De acuerdo, subid. 10 rublos por persona. Volkov pagó con el dinero que habían encontrado en la cabaña, y subieron al ferry. El anciano, gruñendo, comenzó a tirar del cable, moviendo lentamente la plataforma a través del río. A mitad del río, el barquero se detuvo de repente, y entornando los ojos, miró hacia la orilla lejana. Parece que están buscando a alguien, dijo como quien no quiere la cosa. Ayer vino la policía, preguntando. Dicen que unos presos fugados se han aparecido por estos lares. Andrés sintió un escalofrío. Volkov mantuvo una expresión imperturbable. Sí, algo hemos oído. Por eso nos apresuramos a ir a la capital del distrito. Allí estaremos más seguros. El viejo resopló y continuó trabajando. Cuando el transbordador atracó en la orilla opuesta, dijo de repente: «Si ustedes son a quienes buscan, más vale que se adentren en el bosque. Dentro de 1 hora habrá una patrulla aquí. Revisan la barca todos los días». Volkov lo miró fijamente. «¿Por qué nos avisa?» El anciano se volvió. «Tengo un hijo en un campo de trabajo. Le dieron 15 años por un chiste sobre Stalin». Agitó la mano. «Márchense ya, antes de que me arrepienta». Le dieron las gracias al barquero y se perdieron rápidamente en el bosque al otro lado. Era más fácil caminar ahora. El bosque era menos denso, con senderos bien trillados. «Hemos tenido suerte con el viejo», dijo Sergio, cuando se habían alejado lo suficiente del río. «Sí», asintió Volkov, «pero la suerte no es infinita. Hay que ser aún más cautelosos. Si patrullan con regularidad por aquí, significa que la zona de búsqueda se ha ampliado». Continuaron su camino, tratando de mantenerse alejados de las carreteras y los pueblos. Al anochecer, llegaron a una colina desde la que se divisaba el valle. A lo lejos se veían los tejados de las casas de un pequeño pueblo y, lo más importante, las vías del tren. «Estamos casi en nuestro destino», dijo Volkov. «Debe de ser Sengilei. Desde aquí salen trenes a Sizrán y más adelante a Kuibyshev». Decidieron esperar a la noche y luego bajar al pueblo. Acomodados para descansar en un espeso matorral, observaron cómo el sol se ponía lentamente tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos. «¡Qué bonito!», dijo Sergio en voz baja. «Nunca me había fijado en lo hermoso que es el cielo al atardecer». «En la cárcel uno no se fija en muchas cosas», respondió Andrés. «Solo al estar en libertad te das cuenta de cuánta belleza hay alrededor». Volkov miraba al horizonte en silencio, como si estuviera buscando algo. De repente se tensó. «Miren», señaló la carretera que conducía al pueblo. Por la carretera se movía una columna de vehículos,
varios camiones y un coche delante. Incluso desde esa distancia se veía que en las cajas de los camiones viajaban personas uniformadas. «Refuerzos», constató Volkov con tono sombrío. «Están concentrando fuerzas en el pueblo. Por lo visto, han recibido información de que nos dirigimos en esta dirección». «¿Y ahora qué?», preguntó Andrés con desesperación. «No podremos atravesar el cerco». Volkov reflexionó. «Hay otra forma, arriesgada, pero posible. En lugar de ir a la estación, podemos salir directamente a las vías fuera del pueblo y subirnos a un tren de mercancías que pase». «¿Cómo sabremos qué tren va a dónde?», preguntó Sergio. «Por la dirección», respondió Volkov. «Necesitamos un tren que vaya hacia el este, hacia Sizran. Desde allí podremos dirigirnos más al sur, hacia el Caspio». El plan era desesperado, pero no había otras opciones. Cuando oscureció, bajaron con cuidado de la colina y, rodeando el pueblo en un amplio semicírculo, se dirigieron hacia las vías del tren. Varias veces tuvieron que quedarse quietos, dejando pasar patrullas con linternas y perros. Finalmente, llegaron al terraplén y se escondieron en los arbustos junto a las vías. Desde allí se veía un semáforo y una aguja. Eso significaba que estaban cerca de la estación. «Ahora toca esperar», dijo Volkov. «Según mis cálculos, el tren de mercancías a Sizran debería pasar sobre la medianoche». Se acurrucaron, escuchando los sonidos de la noche. A lo lejos se oían los silbatos de las locomotoras de maniobras. Llegaban voces indistintas desde la estación. El tiempo se hacía eternamente lento. Alrededor de la medianoche oyeron un estruendo que se acercaba. Era un tren. Volkov escudriñaba la oscuridad con atención. «Es un tren de pasajeros», determinó. «No nos sirve». El convoy, con las ventanas iluminadas de los vagones, pasó a toda velocidad, envolviéndolos en una ráfaga de viento y olor a humo. Volvió el silencio. Pasó otra hora. Empezaron a preocuparse. ¿Y si la información de Volkov estaba desactualizada? ¿Y si el tren de mercancías no pasaba esa noche? Y de repente, a lo lejos, se oyó de nuevo un estruendo, esta vez más pesado y constante. Apareció la luz del proyector de una locomotora. «¡De mercancías!», confirmó Volkov. «Prepárense». El convoy avanzaba lentamente, resoplando pesadamente y lanzando bocanadas de vapor. Cuando llegó a la altura de su escondite, Volkov ordenó: «¡Corran! ¡Agárrense a las escalerillas de los vagones!». Salieron de los arbustos y, agachándose, corrieron a lo largo del convoy, buscando un vagón adecuado. Andrés vio una plataforma abierta con pasamanos, saltó, se agarró a una barra metálica y se izó. Volkov y Sergio saltaron a los vagones contiguos. El tren fue ganando velocidad gradualmente. Subieron al interior de los vagones, ocultándose del viento y de miradas indiscretas. Andrés se encontró en un vagón medio vacío con unas cajas. Acomodándose tras ellas, recuperó el aliento. El traqueteo de las ruedas era un arrullo. Por la ventanilla pasaba la Rusia nocturna. Siluetas negras de bosques, luces escasas de pueblos, estrellas parpadeantes sobre el horizonte. Andrés pensaba que en algún lugar, allí delante, podía estar la libertad, la verdadera libertad, sin miedo, sin la amenaza constante de un arresto, sin la necesidad de esconderse. Pero aún quedaba por recorrer un camino largo y peligroso para alcanzarla. Por ahora, simplemente disfrutaba del movimiento del tren que lo alejaba cada vez más de la Lubianka, de la pesadilla de los interrogatorios, de la desesperación de la celda. No sabía lo que le esperaba, pero estaba dispuesto a enfrentarlo con la frente en alto, porque lo peor ya había pasado. Había escapado de la jaula, e incluso si lo atrapaban, nadie podría arrebatarle esos días de libertad. El tren avanzó toda la noche, con el monótono traqueteo de las ruedas sobre los rieles. Andrei, agotado por los últimos días, a veces caía en un sueño inquieto. A veces se despertaba al menor cambio en el ritmo del viaje. Hacía frío en el vagón, y el aire nocturno se filtraba por las grietas de las paredes.
Al amanecer, el convoy comenzó a ralentizarse. Andrei miró por una rendija entre las tablas. Se acercaban a alguna estación. Se veían construcciones, semáforos, vías de maniobras. El tren casi se detuvo, y en ese momento la puerta del vagón se deslizó hacia un lado con estrépito. En el umbral estaba un ferroviario con gorra de uniforme. ¿Quién anda ahí?, gritó, escudriñando la penumbra del vagón. Andrei se acurrucó en un rincón tras unas cajas, tratando de no respirar. El ferroviario dio un paso adentro, mirando a su alrededor. Luego se encogió de hombros y salió, cerrando la puerta. A los pocos minutos, el tren se puso en marcha de nuevo. Andrei salió con cautela de su escondite y se acercó a la puerta. Estaba cerrada, pero no con llave. Descorriéndola con cuidado, echó un vistazo afuera. El tren pasaba lentamente por una pequeña estación. En el andén había gente. Trabajadores, pasajeros, algunos milicianos. De repente, uno de los milicianos se giró en su dirección y lo señaló con la mano. Andrei se apartó de la puerta de un salto, pero ya era tarde. Lo habían visto. Se oyeron gritos y silbidos. Tenía que actuar de inmediato. Andrei abrió de golpe la puerta del lado opuesto del vagón y, esperando a que el tren estuviera a la altura de unas construcciones, saltó. El aterrizaje fue brusco. Rodó por el terraplén, golpeándose dolorosamente el hombro contra las piedras. Levantándose de un salto, corrió hacia el edificio más cercano, algún almacén o taller. Detrás, oía los gritos de los perseguidores. Rodeando el edificio, Andrei llegó a un descampado lleno de chatarra. Se deslizó bajo una plataforma de ferrocarril volcada y se ocultó, respirando con dificultad. Unas cuantas personas pasaron corriendo, hablando entre ellas e iluminando con linternas. Lo estaban buscando, pero en la penumbra del amanecer, entre la acumulación de chatarra, era difícil ver al fugitivo. Cuando los pasos y las voces se alejaron, Andrei salió con cautela de su escondite. No tenía ni idea de dónde estaba, ni de lo que había pasado con Volkov y Sergei. ¿Estarían en el mismo tren? ¿Los habrían descubierto también? ¿Habrían logrado escapar? Orientándose por el sol naciente, se dirigió hacia el este, tratando de mantenerse alejado de las carreteras y los espacios abiertos. Después de una hora de caminata, llegó a un pequeño río. En la orilla opuesta se veía un pueblo, una decena de casas, una iglesia con un campanario torcido. Andrei decidió arriesgarse e intentar encontrar allí comida e información. Cruzando el río a pie por un lugar poco profundo, se acercó a la última casa. En el patio, una anciana tendía la ropa. «Buenos días, señora», dijo, tratando de hablar con calma. «¿Podría decirme dónde estoy?» La mujer se sobresaltó y se giró. «Dios mío, qué susto me has dado. ¿De dónde has salido?» «Vengo del tren», respondió Andrei con sinceridad. «Me quedé dormido, me pasé de mi estación y decidí bajarme aquí. ¿Dónde he llegado?» «Esto es Novospasskoe», respondió la mujer, observando con suspicacia su aspecto andrajoso. «Hasta el centro del distrito hay 15 kilómetros». «¿Y cuál es el centro del distrito?» «Sithran», respondió ella sorprendida. «Es que no sabes a dónde ibas». Así que realmente se dirigían en la dirección correcta, hacia el este, hacia Sithran. Desde allí, según el plan de Volkov, debían girar hacia el sur, hacia el Caspio. «Perdone, señora». Andrei decidió arriesgarse. «¿No tendría por casualidad un trozo de pan? No he comido nada desde ayer». La mujer lo examinó con la mirada, luego asintió. «Espera aquí». Entró en la casa y regresó al cabo de unos minutos con un trozo de pan, una cebolla y una botella de leche. «Gracias, señora», agradeció Andrei con sinceridad. «Que Dios la bendiga». «Deberías lavarte en algún sitio», aconsejó la mujer. «Estás hecho un asco, pareces un bandido. Hay un arroyo limpio a las afueras del pueblo». Andrei agradeció el consejo, y guardando la comida en los bolsillos, se dirigió hacia el arroyo indicado. Allí, por primera vez en muchos días, pudo lavarse y ponerse en un estado relativamente decente.
Comiéndose la mitad del pan y bebiendo la leche, sintió un torrente de energía. Ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. Sin Volkov, con sus conocimientos y contactos, las posibilidades de llegar al Caspio, y mucho menos, de cruzar la frontera, se volvían ilusorias. Pero no había a dónde volver. Andrei decidió seguir adelante por la ruta prevista, esperando que Volkov y Sergei también siguieran el plan, y tal vez aún se encontraran. Se dirigió hacia Sizrán, tratando de seguir por caminos vecinales y cortavientos, evitando los encuentros con la gente. Al caer la tarde, llegó a las afueras de la ciudad. Sizrán resultó ser más grande de lo que esperaba. Un centro industrial con fábricas, edificios de varias plantas y tráfico denso. Cruzar una ciudad así sin ser visto era prácticamente imposible. Andrés decidió rodear Sizrán en arco y salir a la vía férrea por el lado sur, donde se dirigía hacia Saratov, pero para ello necesitaba cruzar el Volga, ancho y caudaloso, después de la crecida primaveral. Iba caminando a lo largo de la orilla, buscando una barca o un ferry, cuando vio una barcaza que se movía lentamente río abajo. Era una oportunidad. Si lograba colarse en ella sin ser visto, podría pasar de largo la ciudad y desembarcar ya fuera de sus límites. Esperando el crepúsculo, Andrés bajó al río en un punto donde la barcaza debía pasar más cerca de la orilla. Cuando la voluminosa embarcación se emparejó con él, se lanzó al agua y, reuniendo todas sus fuerzas, nadó hacia la barcaza. La corriente era fuerte, pero la desesperación le daba fuerzas. Al alcanzar el costado, se agarró a una parte saliente del casco y, izándose, subió a la cubierta. En la barcaza transportaban arena. Una enorme montaña se elevaba en medio de la cubierta. Andrés se escondió tras ella, tratando de recuperar el aliento y calentarse después del agua fría. La barcaza se movía lentamente río abajo, pasando junto a los iluminados muelles de Sizrán. En la proa y la popa ardían luces de señalización, pero en la cubierta no se veía a nadie. Al parecer, la tripulación estaba en la cabina. Después de una hora, la ciudad quedó atrás. La barcaza seguía su curso por el Volga, dirigiéndose hacia el sur. Era perfecto, justo a donde Andrés necesitaba llegar. Decidió quedarse en la barcaza el mayor tiempo posible, quizás incluso hasta el propio mar Caspio. Pero al amanecer lo descubrieron. Un joven marinero, que había salido a revisar la sujeción de la carga, se topó con Andrés dormido y dio la alarma. En un minuto lo rodearon varias personas, incluido el capitán, un hombre corpulento de rostro curtido. «¿Quién es? ¿Cómo ha subido a bordo?», preguntó el capitán con voz amenazante. Andrés comprendía que la verdad en esa situación podría costarle la libertad y quizás incluso la vida. Decidió atenerse a la misma leyenda que antes. «Soy guardavía del tramo norte. Iba de vacaciones a Astraján a visitar a unos familiares. Me robaron los documentos junto con el dinero. Pensaba llegar en barcaza para no tener que comprar billete». El capitán lo examinó con mirada incrédula. «Mientes, no pareces un ladrón, pero tampoco un ferroviario». Se quedó pensativo. «Debería entregarte a la policía». «Por favor, no lo haga», suplicó Andrés. «Tengo una esposa enferma, hijos pequeños. He perdido el trabajo. Si además me juzgan por viajar sin billete, la familia se arruinará». La historia era lastimosa y común. Casos así había miles en la Rusia de posguerra. El capitán suspiró. «Está bien, ¿qué le vamos a hacer? Pero no viajarás gratis. Tendrás que trabajar, ayudarás en la cocina, lavarás la cubierta». Así, Andrés se convirtió en un miembro temporal de la tripulación de la barcaza El Trabajador, que iba de Sizrán a Saratov con un cargamento de arena. El trabajo era duro, pero no se quejaba. Cada kilómetro río abajo lo acercaba a su objetivo. La tripulación de la barcaza, 5 personas, incluido el capitán, lo trataba con desconfianza, pero sin hostilidad manifiesta. Nadie hacía preguntas innecesarias. En aquellos tiempos, todos tenían sus secretos,
y la curiosidad podía salir cara. Al tercer día de viaje, cuando pasaban por un pequeño pueblo, una lancha de la policía fluvial se acercó a la barcaza. El capitán ordenó a Andrés que se escondiera en la bodega, entre los sacos de provisiones. «Revisión de documentos», explicó. «Y tú no los tienes. Estate quieto hasta que se vayan». Andrés se ocultó en la sofocante bodega, oyendo pasos y voces sobre su cabeza. Los policías subieron a bordo, hablaron un rato con el capitán, luego se oyó el sonido de la lancha alejándose. «Puedes salir», dijo el capitán cuando Andrés asomó la cabeza con cautela por la escotilla. «Buscan a unos presos fugitivos que se escaparon de una cárcel de Moscú. Dicen que son peligrosos criminales contra el Estado». Lo miró atentamente. «Tú no eres uno de ellos, ¿verdad? No pareces un criminal contra el Estado». «¿Qué va, capitán?» Andrés intentó sonreír con la mayor naturalidad posible. «Soy un simple trabajador. ¿Qué clase de criminal voy a ser yo?» El capitán resopló y se dio la vuelta, pero a partir de ese momento, Andrés sintió su mirada escrutadora sobre él. Tenía que ser más cauteloso. Parecía que el capitán empezaba a sospechar algo. Al quinto día de viaje se acercaron a Saratov. Andrés decidió que era peligroso permanecer más tiempo en la barcaza. En una ciudad grande, seguramente habría un control exhaustivo. Tenía que desembarcar antes de llegar al puerto. Por la noche, cuando la barcaza pasaba junto a un pequeño asentamiento a pocos kilómetros de Saratov, Andrés se acercó al capitán. «Gracias por todo, pero aquí me bajo. Aquí viven unos conocidos que me ayudarán a llegar a Astraján». El capitán lo miró fijamente durante un largo rato. «Sabes, no nací ayer, y veo que no eres quien dices ser». Hizo una pausa. «Pero no es asunto mío. Has trabajado honestamente, no has molestado a nadie. Toma, quédate con esto». Le tendió un pequeño envoltorio. Pan, tocino, una cantimplora con agua. «Gracias», agradeció Andrés sinceramente. «Buena suerte», asintió el capitán. «Y seas quien seas, recuerda, no todo el mundo cree lo que escriben en los periódicos». La barcaza atracó en un pequeño muelle y Andrei bajó a tierra. Mirando hacia atrás, saludó con la mano a la tripulación. El capitán respondió con un breve asentimiento. Ahora Andrei estaba solo, en un territorio desconocido, sin guía, sin un plan de acción claro. Pero era libre, y eso le daba fuerzas. Se puso en marcha a lo largo de la costa, evitando el poblado. Necesitaba encontrar un lugar seguro para pasar la noche, y por la mañana, decidir cómo seguir adelante. El plan de Volkov contemplaba dirigirse al Caspio, y desde allí, a través de las montañas, a Irán. Pero sin un guía, sin conocer el terreno, semejante camino parecía casi imposible. Al salir a las afueras del poblado, Andrei divisó un viejo cobertizo al borde de un campo. Podría servirle de refugio para la noche. Se acercó con cautela y comprobó que no había nadie dentro, solo heno y algunas herramientas agrícolas. Acomodándose sobre el heno, Andrei comió parte de la provisión que le había dado el capitán y reflexionó sobre su situación. Era libre, pero esa libertad era ilusoria. Sin documentos, sin dinero, sin saber en quién podía confiar, seguía siendo un fugitivo, al que en cualquier momento podían capturar y devolver a prisión. Quizá ya no a la Lubianka, sino directamente a un campo de trabajos forzados o incluso al paredón. Pero a pesar de todo, no se arrepentía de la fuga. Incluso estos días en libertad valían el riesgo. Veía las estrellas, sentía el viento, respiraba aire fresco. Todo aquello que parecía perdido para siempre en la estrecha celda de la Lubianka. Andrei se despertó al oír el sonido de una puerta que se abría. En el vano estaba un hombre de mediana edad, con ropa de trabajo gastada. «Vaya, vaya, ¿quién tenemos aquí?», preguntó, examinando al intruso. Andrei se levantó de un salto, dispuesto a huir, pero el hombre le hizo un gesto para que se detuviera. «Tranquilo, no hagas ruido. No soy policía. El cobertizo es mío.
Tengo derecho a saber quién duerme en él. Estoy de paso, empezó a explicar Andrei. Solo necesitaba un lugar para pasar la noche. Un fugitivo, afirmó el hombre. De los que buscan. Hablan de vosotros en la radio todos los días. Andrei se tensó, listo para saltar. Si este hombre decidía entregarlo a la policía, tendría que actuar rápido. Relájate, dijo el hombre notando su tensión. No te delataré. Yo mismo pasé 5 años en un campo, por el artículo 58. Sé lo que es huir. Se sentó en un cubo boca abajo. ¿A dónde piensas ir? Al sur, respondió Andrei con cautela. Al Caspio, y luego... Ya veremos. El hombre negó con la cabeza. No llegarás. Todo el camino está lleno de patrullas y controles. En el Caspio, los guardias fronterizos revisan cada barca. ¿Qué puedo hacer entonces?, preguntó Andrei, desesperado. Hay un camino, dijo el hombre, tras una pausa. Difícil, peligroso, pero posible. A través de las estepas kazajas, luego a través de Asia Central. Allí, en las montañas, es más fácil cruzar la frontera. ¿Conoce usted ese camino? Yo no, pero conozco a gente que lo conoce. El hombre se levantó. Ven a mi casa, come algo decente, descansa. Y por la noche hablaremos con una persona. Andrei vaciló. Confiar en un desconocido era arriesgado, pero quedarse solo, sin ayuda, sin conocer el terreno, era aún más peligroso. De acuerdo, dijo finalmente. Iré con usted. Me llamo Piotr, se presentó el hombre. ¿Y tú? Andrei. Bien, Andrei. Ahora escucha atentamente. Mi casa está en las afueras del poblado. No iremos juntos. Yo delante. Tú 50 metros detrás. Si ves algo sospechoso, vete inmediatamente. No pienses en mí. Se dirigieron al poblado. Piotr iba delante, con paso firme y tranquilo, como un hombre que regresa del trabajo en el campo. Andrei lo seguía, dispuesto en cualquier momento a zambullirse en los arbustos o a cambiar de dirección. La casa de Piotr resultó ser una pequeña cabaña de madera en el extremo del poblado. Alrededor, un huerto, un cobertizo, algunos árboles frutales, una granja campesina normal, como miles en toda Rusia. Dentro les recibió una mujer, María, la esposa de Piotr. En silencio, puso la mesa, sirvió un plato de sopa de col caliente, cortó pan. Andrei comía con avidez, sin preocuparse por los modales. Después de días de subsistencia a medio comer, la auténtica comida casera le parecía un festín. Después de la cena, Piotr dijo: «Descansa. Por la noche vendrá una persona que puede ayudarte. Y ahora duerme un poco. Tienes aspecto de cansado». Andrei se tumbó en un banco cubierto con una vieja manta y se durmió al instante. Se despertó al oír voces bajas. En la habitación, además de Piotr y su esposa, había otro hombre, un anciano con barba gris y profundas arrugas en el rostro. «Aquí está nuestro huésped», dijo Piotr, notando que Andrei se había despertado. «Este es Ahmed, es kazajo, conoce las estepas como la palma de su mano». Ahmed miró atentamente a Andrei. «¿Quieres salir del país?» «Sí», asintió Andrei. «El camino es largo, peligroso, muchos no llegan». Ahmed hablaba con acento, pero con claridad y comprensión. Primero la estepa, calor, poca agua. Luego las montañas, frío, ascenso difícil. Luego la frontera, soldados con perros, minas. «Estoy dispuesto a arriesgarme», dijo Andrei con firmeza. «No hay otro camino». Ahmed asintió. «Puedo mostrarte el camino hasta el mar de Aral. Allí te entregaré a otras personas, que te llevarán más lejos, a las montañas». «¿Cuándo podemos salir?» «Mañana al amanecer», respondió Ahmed. «Vendré con caballos. Llevaremos solo lo imprescindible: comida, agua, ropa de abrigo para las montañas». Cuando Ahmed se marchó, Piotr dijo: «Puedes confiar en él. Ayudó a muchos a huir, a aquellos que eran perseguidos injustamente». «¿Por qué me ayuda?», preguntó Andrei. «Se arriesga». Piotr guardó silencio un momento, luego respondió:
En el campo entendí una cosa. Solo hay dos categorías de personas: los que ayudan a otros a sobrevivir y los que ayudan al sistema a matar. Yo elegí lo primero. Por la mañana, antes del amanecer, 2 caballos entraron en el patio. Ahmed, vestido con un gastado chapán y un gorro de piel, ató a las sillas de montar sacos con provisiones y cantimploras de agua. «Es hora», dijo. Andrei se despidió de Piotr y su esposa, sin encontrar palabras para expresar su gratitud. «Buena suerte», dijo Piotr simplemente. «Y recuerda, no todo el mundo cree lo que escriben en los periódicos». Salieron del poblado cuando los primeros rayos de sol apenas comenzaban a teñir el horizonte. Delante se extendían las inmensidades de las estepas de Kazajistán, la primera etapa de un largo y peligroso camino hacia la libertad. La estepa los recibió con un sol implacable y un viento ardiente. Los primeros días del viaje, Andrei apenas podía mantenerse en la silla. Como habitante de la ciudad, nunca antes había montado a caballo. Le dolían los músculos y su piel, no acostumbrada a los rayos abrasadores, se llenó de ampollas. Pero Ahmed era un guía paciente. Le enseñó a Andrei a ahorrar agua, a encontrar plantas comestibles y a orientarse por las estrellas. Solo se movían de noche, cuando el calor disminuía. Durante el día, se escondían en las escasas arboledas o grietas de las rocas, protegiéndose del sol y de posibles patrullas. Ahmed le contaba sobre su vida, cómo en los años 30 su familia, como muchas familias kazajas, sufrió la colectivización y el hambre, cómo él mismo escapó milagrosamente de la represión, cómo perdió a sus seres queridos. «¿Por qué ayuda a gente como yo?», preguntó Andrei un día. «Está arriesgando su vida». Ahmed guardó silencio durante mucho tiempo, mirando las estrellas. Luego respondió: «En la estepa hay una ley. Hay que ayudar al caminante. No importa quién sea ni de dónde venga. Si tú no ayudas, ¿quién te ayudará a ti cuando te llegue la desgracia?». Al 10º día de viaje, llegaron a la orilla del mar de Aral. Aquí, en un pequeño poblado de pescadores, Ahmed entregó a Andrei a otro guía, un uzbeco hosco llamado Rustam. «No puedo seguir más», dijo Ahmed. «Rustam te guiará a través de los Karakum hasta las estribaciones del Pamir. Allí conocerás a otra persona que te ayudará a cruzar la frontera». Al despedirse, el viejo kazajo abrazó fuertemente a Andrei. «Buena suerte, ruso. Recuerda la estepa. Te enseñó a sobrevivir». Con Rustam siguieron adelante en un viejo camión con una lona descolorida. Viajaban principalmente de noche, escondiéndose durante el día en pueblos abandonados o cuevas. Rustam era parco en palabras, pero conocía bien su oficio. Llevó a Andrei más allá de varios puestos de control sin necesidad de mostrar documentos. Un par de paquetes de cigarrillos resolvían todos los problemas. A medida que avanzaban hacia el sur, el paisaje cambiaba. La estepa fue reemplazada por el desierto. Luego comenzaron las estribaciones. El aire se volvió más fresco. Apareció la vegetación. Al 20º día de viaje, llegaron a un pequeño pueblo de montaña, perdido entre las rocas. «Aquí esperarás», dijo Rustam. «Dentro de 3 días vendrá una persona que te guiará a través del paso. Al otro lado del paso está Afganistán, y desde allí ya puedes llegar a Irán». Los 3 días en el pueblo se hicieron terriblemente largos. Andrei vivía en la casa del anciano, ayudaba en las tareas domésticas, tratando de no llamar la atención. Los lugareños, tayikos, lo miraban con curiosidad cautelosa, pero no hacían preguntas. Al amanecer del 4.º día, apareció un nuevo guía, un tayiko alto y delgado, con el rostro curtido y penetrantes ojos negros. Se presentó como Jafar. «Prepárate», dijo secamente. «Salimos ahora». Se adentraron en las montañas, primero por un sendero apenas visible, luego por pedregales rocosos donde, al parecer, nunca había pisado pie humano. La subida fue dura. No acostumbrado a las montañas, Andrei se asfixiaba. El corazón le latía con fuerza en el pecho.
Las piernas se negaban a obedecer. Pero Jafar era implacable. Caminaban casi sin parar, haciendo solo breves descansos ocasionales. Por la noche llegaron a una pequeña meseta, donde Jafar decidió pasar la noche. Encendiendo una pequeña fogata en un refugio entre las rocas, habló por primera vez en todo el día. Mañana es lo más difícil. El paso está vigilado. Hay que pasar entre los puestos de control, por el glaciar. Un paso en falso, y estarás en el abismo, o en manos de los guardias fronterizos. ¿Sueles pasar gente por la frontera?, preguntó Andrei. No a menudo, respondió Jafar. Solo a aquellos a quienes envía Achmed. Es un buen hombre, sabe ver el corazón. La noche en las montañas fue fría. Cubierto con una fina manta, Andrei temblaba, incapaz de conciliar el sueño. Ante sus ojos pasaban imágenes del pasado. El aula universitaria, donde daba clases. El acogedor apartamento donde vivían con Elena y la pequeña Masha. La celda en la Lubianka. Los rostros de los compañeros de fuga. ¿Qué fue de ellos? ¿Lograron Volkov y Sergei salvarse? ¿Está vivo Mijail, que se quedó cubriendo su huida? ¿Y Igor, a quien trasladaron a otra celda? La mañana los recibió con niebla y llovizna. Jafar estaba sombrío. Malo. En la niebla es fácil perderse, pero también es más difícil para los guardias fronterizos vernos. Quédate cerca de mí. Pisa exactamente sobre mis huellas. Comenzaron el ascenso al paso. La senda se volvía cada vez más estrecha y peligrosa, y bajo sus pies chapoteaba el barro mezclado con nieve derretida. Varias veces, Andrei resbaló y estuvo a punto de caer al vacío. Jafar se movía adelante, con seguridad, como una cabra montesa, encontrando apoyo donde parecía imposible. Hacia el mediodía, la niebla empezó a disiparse. Alcanzaron el paso, un estrecho desfiladero entre dos cumbres rocosas. Jafar les indicó con un gesto que se detuvieran y se echaran al suelo. Sacando unos viejos prismáticos soviéticos, se quedó observando el frente durante un buen rato. «Puesto fronterizo», susurró. «A 500 metros, en la bajada del paso. 2 hombres con un perro». «¿Qué hacemos?», preguntó Andrei, sintiendo que el corazón se le encogía. «Esperar a la oscuridad», respondió Jafar. «Y luego, hay un sendero, peligroso, por el glaciar. Pero si tenemos suerte, nos llevará al valle, evitando el puesto». Se refugiaron en una grieta de la roca, intentando conservar el calor. El tiempo pasaba tortuosamente lento. Cuando oscureció, Jafar sacó una cuerda y un piolet de la mochila. «Átate a mí», ordenó, «y haz exactamente lo que te diga. Un paso en falso y ambos estaremos en el abismo». Comenzaron el descenso por el glaciar. En la oscuridad, Andrei apenas veía nada, solo la silueta borrosa de Jafar adelante y el tenue brillo del hielo bajo sus pies. Cada paso exigía la máxima concentración. Varias veces resbaló, y solo la cuerda que los unía lo salvó de la caída. De repente, se escuchó el ladrido de un perro a la derecha. Jafar se quedó petrificado. «¡Patrulla!», susurró. «No te muevas». Se pegaron a la roca, intentando fundirse con la piedra. El ladrido se acercaba. A través de la oscuridad, Andrei distinguió los haces de las linternas, moviéndose a lo largo de la cresta. «Vienen directamente hacia nosotros», susurró con horror. «El perro nos ha olido», asintió Jafar. «Solo tenemos un camino, abajo, por el glaciar. Es un riesgo, pero no hay otra opción». Comenzaron a descender más rápido, casi corriendo, deslizándose por el hielo. La cuerda se tensó, clavándose en el cuerpo. Varias veces Andrei cayó, golpeándose dolorosamente contra los salientes de hielo, pero Jafar lo arrastraba sin piedad. El ladrido del perro se hizo más fuerte. Se escucharon gritos. Los guardias fronterizos los habían visto. Un rayo de reflector brilló, rozó el glaciar, pero no los alcanzó. Ya estaban más abajo. «¡Más rápido!», gritó Jafar. «¡Van a empezar a disparar!». Como por arte de magia,
Se oyeron disparos desde arriba. Las balas rebotaban con un silbido en el hielo y las piedras. Andrei corría con todas sus fuerzas, sin sentir las piernas, impulsado solo por el miedo y el deseo de sobrevivir. De repente, el hielo bajo sus pies desapareció. Estaban al borde de un precipicio. Jafar gritó algo en su idioma y saltó hacia abajo. La cuerda arrastró a Andrei tras él. Cayó en la oscuridad, sin siquiera poder gritar. La caída no fue larga. Aterrizaron en una profunda cornisa de nieve. Jafar se levantó rápidamente. «Corramos, aquí comienza un desfiladero que nos llevará al valle. Allí ya es Afganistán». Corrieron por el fondo del desfiladero, tropezando con las piedras, agarrándose a los arbustos espinosos. Los disparos cesaron. Al parecer, los guardias fronterizos no se arriesgaron a descender en la oscuridad por la peligrosa ruta. Al amanecer, salieron a un amplio valle. Jafar se detuvo, respirando con dificultad. «Ya está. Estamos en Afganistán. Aquí la frontera apenas está vigilada. Es un lugar demasiado inaccesible». Se desplomaron en el suelo, exhaustos pero vivos. Por primera vez en muchos meses, Andrei sintió que el peligro realmente había pasado. Estaba en otro país, fuera del alcance del poder soviético. «¿Qué sigue?», preguntó cuando recuperó un poco el aliento. «En el valle hay un Kishlak», respondió Jafar. «Allí viven mis familiares. Ellos te ayudarán a llegar a Kabul. Y desde allí puedes ir a Irán o Pakistán». «Gracias», dijo Andrei sinceramente. «Sin ti no lo habría logrado». Jafar se encogió de hombros. «Hago lo que debo, como tú». En el Kishlak los recibieron con cautela, pero con hospitalidad. Los familiares de Jafar, un anciano afgano con una larga barba blanca y sus hijos, les ofrecieron techo y comida. Después de unos días, cuando Andrei recuperó un poco las fuerzas, el hijo mayor del anfitrión, Farid, se ofreció a acompañarlo hasta Kabul. «Allí hay gente que te ayudará a contactar con diplomáticos occidentales», explicó. «Los americanos o los ingleses pueden darte asilo». El camino a Kabul duró una semana. Viajaron en un viejo camión que transportaba fruta, deteniéndose en pequeños asentamientos donde Farid tenía conocidos. Afganistán asombró a Andrei. Un país pobre y devastado, pero con gente sorprendentemente orgullosa y amante de la libertad. En Kabul, Farid lo llevó a una casa discreta en las afueras de la ciudad. Allí los recibió un anciano afgano que se presentó como Hakim. «Sé quién eres», dijo en un buen ruso. «Ahmed me ha informado sobre ti. Te ayudaremos a contactar con la embajada americana». «¿Por qué me ayudan?», preguntó Andrei. Hakim sonrió con tristeza. «Estudié en Moscú, en la universidad. Amaba Rusia, la cultura rusa. Pero en lo que ha convertido al país el poder soviético», negó con la cabeza. «Ayudando a gente como tú, ayudo a la verdadera Rusia, la que recuerdo y amo». 2 días después, Hakim llevó a la casa a un americano, un joven diplomático llamado John. Andrei le contó su historia: el arresto, la prisión, la fuga. «¿Entiende que no puedo verificar su historia?», preguntó John. «Podría ser usted quien sea, incluso un agente soviético». «Si fuera agente», sonrió Andrés con cansancio, «se me habría ocurrido una historia más creíble. Y tendría mejor aspecto». John lo miró fijamente, demacrado, con el rostro curtido por el viento y la ropa hecha jirones. «Le creo», dijo al fin, «y le ayudaré a obtener asilo político. Pero hay una condición. Tendrá que contarme todo lo que sabe sobre el sistema soviético, sobre la Lubianka, sobre los métodos de trabajo del MGB». «Contaré todo lo que sé», asintió Andrés. «Pero tengo una petición. Mi familia se quedó en Moscú. Mi esposa Elena y mi hija Masha. ¿Podría ayudarles a salir?» John se quedó pensativo. «Es complicado, pero posible. Tenemos canales por los que a veces ayudamos a familiares de desertores, pero requerirá tiempo y un enfoque muy cauteloso». Una semana después, Andrés fue trasladado en secreto a la embajada estadounidense y, desde allí,
en un avión militar a Alemania Occidental. Allí, en la zona de ocupación estadounidense, recibió asilo temporal y nuevos documentos a nombre de Andrew Sorensen. Comenzó un largo proceso de adaptación a su nueva vida. Andrés concedió decenas de entrevistas a los agentes de inteligencia estadounidenses, contándoles todo lo que sabía sobre el sistema soviético de represión. Sus testimonios se utilizaron en los programas de propaganda de Radio Libertad, que transmitía para la URSS. Al mismo tiempo, los estadounidenses, cumpliendo su promesa, intentaban establecer contacto con su familia. Era difícil y peligroso. Después de su fuga, su esposa e hija seguramente estarían bajo vigilancia. Pero a través de una red de agentes, lograron transmitirle un mensaje a Elena. Andrés estaba vivo y en libertad. Pasó un año. Andrés vivía en una pequeña ciudad cerca de Múnich. Trabajaba como traductor en un centro de investigación estadounidense que estudiaba la Unión Soviética. Se estaba acostumbrando a su nueva vida. Aprendía inglés. Intentaba olvidar las pesadillas de la Lubianka. Pero los pensamientos sobre su familia no lo abandonaban. Y un día, al volver a casa, encontró un sobre la mesa. Dentro había una fotografía. Elena y Masha, de pie junto a la puerta de Brandeburgo en Berlín. En el reverso, una inscripción. Estamos a salvo. Esperamos el encuentro. Pronto estaremos juntos. Una semana después, efectivamente se reunieron en el sector estadounidense de Berlín. Elena contó cómo las habían sacado. Primero a Alemania del Este, bajo el pretexto de un viaje turístico organizado por el sindicato, y luego, con la ayuda de agentes de la CIA, las habían trasladado a través de la frontera al sector occidental. «Siempre creí que estabas vivo», dijo Elena, abrazándolo. «Incluso cuando vinieron del MGB y dijeron que habías muerto al intentar escapar». Masha, que había crecido durante ese año, al principio se sentía tímida con su padre, al que apenas recordaba. Pero poco a poco el hielo se derritió y volvió a llamarlo papá. Un mes después se trasladaron a Estados Unidos, donde Andrés recibió asilo permanente. Le ofrecieron trabajo en una universidad, dar clases de historia y literatura rusa. Comenzó una nueva vida, con un nuevo nombre, en un nuevo país, pero con la misma familia. A veces, por las noches, soñaba con la Lubianka, la estrecha celda, los interrogatorios, los rostros de los compañeros de celda. A menudo pensaba en quienes le habían ayudado a escapar, en Volkov con su voluntad inquebrantable, en el joven poeta Sergei, en el firme Mijail, que se había quedado para cubrir su huida, en Igor, al que se habían llevado a un lugar desconocido. ¿Habrían sobrevivido? ¿Habría logrado alguno de ellos escapar también a la libertad? No conocía las respuestas a estas preguntas, pero cada año, el 15 de abril, el día de la fuga, levantaba una copa por su salud y su libertad, estuvieran donde estuvieran. Y también recordaba a todos los que le habían ayudado en el camino, al capitán de la barcaza, al viejo kazajo Achmet, al silencioso Rustam, al intrépido Zafar, al afgano Hakim. Una cadena de personas que arriesgaron sus vidas para ayudar a un desconocido. Le recordaron que incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad no desaparece. Una vez, ya en Estados Unidos, en una de las reuniones con emigrantes de la URSS, se le acercó un anciano con una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla. «Hola, Andrés», dijo. «¿Recuerdas la operación Fénix?» Era Volkov. Él también había sobrevivido. También había llegado a la libertad, por otro camino, a través de Polonia y Alemania Occidental. No sabía más sobre el destino de los demás que Andrés. «Siempre creí que saldrías adelante», dijo Volkov, abrazándolo. «Tenías un fuego en los ojos, un auténtico fénix, dispuesto a resurgir de sus cenizas». Aquella noche hablaron largo y tendido sobre el pasado, sobre los que se habían quedado en Rusia, sobre la esperanza de un cambio.
Y Andrés comprendió que su fuga no era simplemente la salvación de sus propias vidas, era un acto de resistencia al sistema, una prueba de que el espíritu de libertad no puede ser doblegado por ninguna cárcel ni campo de concentración. Cada uno de ellos, tras pasar por el infierno de la Lubianka y los peligros de la fuga, había renacido realmente, como un fénix de sus cenizas, y ahora su deber era conservar la memoria de los que se habían quedado allí, tras el telón de acero, y hacer todo lo posible para que algún día la libertad llegara también a su país. Porque, como dijo una vez Piotr, que le acogió en su casa, no todo el mundo se cree lo que escriben en los periódicos, y mientras haya gente así, hay esperanza.